Hello, welcome to Sparkling English, Lesson 35. My name is Luis Diaz Bocio, and I will be sharing with you the next minutes, the contents of these Lesson 35. I hope you will enjoy it. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio. A la lección número 35 de Sparkling English. Estaré compartiendo con ustedes los próximos minutos y espero que sea bien interesante esta nueva lección para ustedes. Your goal is now closer. Como dice en esta proyección, su meta ahora está más cerca. Bienvenidos entonces a Sparkling English, Lesson 35. Iniciemos en esta lección con el tema de las preposiciones en inglés, prepositions in English. Primero que todo, permítame hacer un par de preguntas. ¿Qué es una preposición y cuál es su papel en la oración? Esto, por supuesto, es gramática. La preposición es una parte invariable de la oración, invariable, cuyo oficio o papel es denotar la relación que entre sí tienen dos palabras o términos de la oración. Ya entenderán mejor. La preposición va normalmente antes de un sustantivo llamado objeto de la preposición. Sin las preposiciones no se podría entender el significado de las oraciones, pues serían una secuencia incoherente de palabras. Un solo ejemplo basta para entender lo que es y significa una o varias preposiciones. Miren el siguiente ejemplo. Tomé Juan, asiento pesado estaba cama. ¿Qué significa la secuencia anterior? Nada. Sí o con en ausencia de las preposiciones no significa nada. Son las preposiciones las que le dan sentido y sabor al conjunto de palabras. En el ejemplo anterior, mire, tomé con Juan el asiento pesado que estaba al lado de la cama. Esas que están subrayadas y además que antes de estaba son las preposiciones que entonces, como decía arriba, le dan el significado a la oración. De otra manera no tiene ningún significado. Así que, ¿qué es la preposición? Lo estamos viendo. Es una palabra que va, entre otras, para darle un significado en una oración. Más adelante o en otra lección hablaremos de las conjunciones, que ya es otra cosa. La preposición es parte integral de una oración. Muy bien. Sí. Miremos algunas de las prepositions en English. Ya se han estudiado muchas preposiciones en las clases anteriores, algunas de las cuales se presentan nuevamente. Se debe memorizar la siguiente lista de preposiciones: aboard, que significa a bordo de; above, por encima de; after, después de; against, contra; ahead, delante, al frente; along, a lo largo; alongside, a lo largo de; amid, en medio de; among, entre varios, porque cuando es entre dos es between, entre varios; among, entre dos; between. Apart from, aparte; apropos, a propósito; around, alrededor de; as, por, como; as far as, hasta o para; as for, to, o as to, en cuanto a; back of, detrás de; because of, debido a; before, delante de o antes de; behind, detrás de; below, debajo de; beneath, debajo de. Las preposiciones
muchas veces, la preposición, debo decir, muchas veces va seguida del verbo principal. En estos casos, es decir, cuando la preposición va seguida del verbo principal, ese verbo, dicho verbo, debe estar en gerundio. Recuerde, gerundio es lo mismo que participio presente y es la forma del verbo que en inglés termina en ing, en español termina en ando, endo, yendo, etc. Entonces, recuerde que lo veremos, lo seguiremos viendo. Sigamos con las siguientes, sigamos con estas nuevas preposiciones, algunas de las cuales, repito, ya las hemos visto antes. Beside, al lado de, besides, además de, between, entre dos, recuerde que entre tres o más es among, y entre dos, solo entre dos, es between. Beyond, más allá de, but, excepto, by, por, concerning, tocante a, contrary to, contrario a, despite, a pesar de, by dint of, a fuerza de, down, abajo, debajo, due to, debido a, during, durante, far from, lejos de, for, por o para, from, de proveniencia, de donde proviene, in, dentro de, in place of, en lugar de, inside, dentro de, in spite of, a pesar de, into, dentro. Hay todavía otras muchísimas preposiciones. In view of, en vista de, like, parecido a o como, near, que significa cerca de, of, de o desde, notwithstanding, a pesar de, on account of, a cuenta de, unto, sobre o a, out of, fuera de, over, por encima de, owing to, debido a, past, pasado o pasada, per, según o por, regarding, tocante a, in or with regard, in regard or with regard, con respecto a, is round, que significa alrededor. Preposiciones, recuerden, son parte de la oración. Le dan sentido, significado a las palabras de la oración. Pero seguimos con algunas de ellas. Since, que significa desde o después. Miremos entonces estas otras preposiciones. Since, desde o después. With reference to, con relación a, in spite of, a pesar de, through, a través de, throughout, a lo largo de, por todo, till, hasta, to, a o hacia, toward, hacia, under, debajo de o bajo, underneath, debajo de, until, hasta, de tiempo. Hay hastas de distancia que ya miraremos. Upon, encima de, en o sobre, underneath, up to, hasta, regardless, sin tener en cuenta, via, with, con, within, dentro de, without, significa sin, pero también significa fuera de. Algunas preposiciones como in, on, at, denotan reposo o descanso. El objeto quiere decir esto, el objeto está relativamente fijo o situado en su lugar. Por ejemplo, o ejemplos, Jane is in the building. Jane está dentro del edificio. O también the salad is on the table. La ensalada está sobre la mesa.
Otros ejemplos como, u otras preposiciones como into, upon, out of, to, denotan dirección o movimiento. Fíjense, in, on, at, denotan reposo o descanso. Mientras que into, upon, or out of, or to, denotan dirección o movimiento. Ejemplos, Jane is going into the building. Jane va hacia adentro, va hacia el edificio. I am out of the classroom. Estoy fuera del salón de clases. Implica movimiento. La preposición muchas veces va seguida del verbo principal, como ya lo he mencionado antes. En estos casos, el verbo debe estar en gerundio. El verbo debe estar en gerundio. El gerundio es el participio presente. Recuerden, el participio presente o gerundio es la forma del verbo que termina en ing en inglés y en español en ando, endo, yendo, etcétera, etcétera. Ejemplos, before coming, no es before to come, sino before coming. Fíjense que en inglés es preposición, verbo en el participio presente, mientras que en español es preposición seguida del verbo en infinitivo, es decir, la forma que termina en ar, eri o ir. After eating, se dice en inglés, Sparkling English, recuerde, no es after to eat, sino after eating, y se traduce después de comer. From running, de o por correr. Entonces, repito, no olvide que después de una preposición, el verbo, si va un verbo después de ella, debe estar en gerundio, en la forma que termina en ing. Si después de la preposición sigue un pronombre, se usa en español el pronombre personal o el pronombre objetivo o complementario. En inglés siempre es el pronombre objetivo o complementario. Lo vamos a entender fácil. No se dejen confundir por la terminología. Es básicamente lo siguiente. El pronombre personal en español soy yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los pronombres personales. Los pronombres complementarios, recuerden, u objetivos, ¿cuáles son? Entonces ya será no yo, tú, etcétera, sino, como decía entonces, en el caso del inglés, siempre después de la preposición va el pronombre objetivo o complementario. ¿Cuáles son en inglés? Me, you, him, her, it. ¿Recuerdan? Para nosotros, for we, us. For you es you y for they es them. Tenga cuidado de no hacer una traducción literal del español al inglés. Recuerde, le he mencionado antes, no piense en español y vaya traduciendo al inglés porque va a cometer unos errores horroríficos. Entonces, debe pensar en inglés. Y recuerde, después de una preposición, le sigue es un pronombre objetivo complementario. Mire los siguientes ejemplos. En inglés se dice for him, para él. By her, por ella. Among us, entre nosotros. Fíjese que en español estamos diciendo nosotros, ella, él, pero en inglés es el pronombre complementario u objetivo. Me, you, him, her, etc. Before them, antes de ellos. No es before they, no es for he, no, nunca. Eso es horrible. Eso es risible realmente. Eso es broken English. Si una persona le dice a uno que habla inglés y sale con before I, uy, mijo, no hay entrevista. No, usted no habla inglés. Usted dice hablar inglés, pero usted no habla inglés. Recuerden, después de una preposición, siempre va en inglés. Después de la preposición, siempre va en inglés el pronombre cual objetivo complementario. Yo no puedo decir, se burlarían de mí, against she. I am against she. Estoy contra ella. Wow. Usted no habla inglés, usted habla español traducido ahí. Es against her. Siempre es el pronombre objetivo. For him, by her, among us, before them, no before they.
Against her, no against she. No es due to your coming, no es due to you coming. La preposición le da numerosos significados adicionales al verbo, a propósito, como se ha visto abundantemente en lecciones anteriores. Por esta razón, es muy importante su participación, es decir, de la preposición en la oración después del verbo. Ejemplos: to look up. ¿Qué significa to look up? Significa buscar en un diccionario, una palabra en un diccionario. Pero cuando en vez de decir to look up, yo digo to look for, estoy diciendo buscar algo que está en algún lugar. No es una palabra, es algo que está perdido, es algo que necesito. Puede ser en un bosque, o puede ser en un almacén, o pueden ser en mi casa, pero look for significa es algo muy diferente a look up. Look up es buscar aquí en este diccionario. Look for es buscar en cualquier lugar. To look upon, to go into. ¿Cómo cambia el significado de look up, look for, look upon? To go into, to go out of, to step into, to step out of. ¿Cómo cambia inmediatamente? To go out of, salir de. To go into, entrar. To step into, entrar caminando. To step out of, salir caminando. Cómo la preposición le altera por completo el significado del verbo. La preposición en inglés aparece con frecuencia al final, después del verbo, o al final de preguntas. Por ejemplo, where do you come from? En español no decimos de esa manera. En español decimos ¿de dónde vienes? Pero en inglés se dice ¿dónde viene usted de? Si fuera una traducción literal, que no podemos hacerla. ¿Dónde viene usted de? No, decimos en español. Eso es correcto en inglés, pero el español es otra cosa. Como se diga en español es otra cosa. Aquí estamos aprendiendo es cómo se dice en inglés. Where do you come from? Where are you going to? ¿Hacia dónde vas? Mire dónde va la preposición from en último lugar, la preposición to en último lugar. What did he speak about? ¿De qué habló él? About va en el último lugar. He is the one I am waiting for. Él es a quien yo estoy esperando. Fíjense dónde está la preposición en último lugar. Bueno, miremos ahora, aprendamos como parte del vocabulario unas palabras a memorizar, y en este caso de internet. Miremos algunas palabras muy comunes en inglés. El término blog, que no tiene traducción, también se conoce como blog. El término browser, que significa navegador. El término chat room, que significa sala de charlas. El término database, base de datos. Database. Recuerde que para este diccionario que yo utilizo, cuando vea encima de una vocal esa rayita, significa que se pronuncia como en su forma original del inglés. Database. Data. ¿Por qué? Porque si tiene la rayita, significa que pronuncia A. Si fuera E, o si fuera I, o si fuera O, o si fuera U, cada una de esas vocales tendría la rayita encima. Fíjense que, por ejemplo, email tiene la rayita, la E encima, y la A de mail tiene también, entonces se pronuncia en su forma original en inglés. Recuerde, no quiero cansarlo, pero debo repetírselo y recordárselo. Esta es la nomenclatura de un diccionario específico que yo uso. Pero usted, si va a otro diccionario, muy probablemente por derechos de copyright, derechos literarios, tenga que tener otra nomenclatura, porque puede ser en este caso violada la del original. Entonces, no hay una forma estandarizada en la nomenclatura fonética, es decir, de la pronunciación. La palabra debe escribirse de la misma manera en cualquiera que sea el diccionario, pero la nomenclatura fonética, es decir, la forma como ellos expresan la pronunciación, sí varía de uno a otro. Y usted debe leer, antes de utilizar cualquier diccionario, esa introducción donde ellos le dan ejemplos para que entienda
la nomenclatura genética de ese archivo. Siguiente, file o email. File, que significa archivo. Hyperlink, hyperlinks, que significa hipervínculos. Router, que significa enrutador o repetidora. Satellite Earth Station, que significa estación terrestre de telecomunicaciones. Server, que significa servidor. Search, que significa búsqueda. Y el término URL o Uniform Resources Locator, localizador universal de recursos. A pesar de que dice uniform, pues la traducción normal de diccionario en español es localizador universal de recursos. Miremos algunos idioms o modismos. I beg your pardon. ¿Qué dice usted? ¿Cómo dice usted? No es. También se puede decir, what did you say? Pero es más elegante decir I beg your pardon. I beg your pardon. ¿Qué dijo usted? ¿Cómo dice usted? Porque no escuché bien. Pero repito, usted puede decir what did you say? What was that? Son formas más informales. La forma más elegante es I beg your pardon. Pero sí, en casa uno puede decir what did you say? What did you say? O what did you just say? What did you just say? Or what did you say? Cualquiera de los dos. Otro modismo, in plain English. Dicho claramente, hablando lisa y llanamente. In plain English. Sin dar vueltas, sin tanta elegancia. In plain English. Dicho claramente, hablando lisa y llanamente. No kidding. ¿En serio? ¿Estás bromeando? No lo dirás en serio. No kidding. Esta expresión no strings attached es relativamente moderna y significa que no hay ninguna condición especial, que lo que se ofrece es sin compromiso, sin engaños, que tal cosa es tal, no sé qué más. Significa no hay letra menuda, como decimos en español. No hay letra menuda. No strings attached. Ninguna condición especial, tranquilo, no hay el que usted me invite a esto, el que usted me invite a esto me va a representar algún compromiso. La respuesta es no strings attached. No strings attached. Por ejemplo, alguien tiene una reunión en su casa para vender productos y lo invitan y le ofrecen algún alimento, etcétera, pero le van a decir no strings attached. O sea, usted no está obligado por esta razón a tener que comprar. Ninguna condición especial. No hay compromiso. Not a bit. Ni pizca. En absoluto. Ni así. Not to take no for an answer. Fíjense que he colocado ese no en mayúscula porque significa no aceptar negativas. Usted introdujo una renuncia y le dicen I don't take no for an answer. No acepto negativa. No, usted sigue allí, no se va. Out of the blue, inesperadamente, como por arte de magia, sin saber cómo. He came out of the blue. Él salió de inesperadamente. No lo esperábamos y de repente. He came out of the blue. Wow. He came out of the blue. He drove out of the blue. Inesperadamente, como por arte de magia, sin saber cómo ocurrió. Pain in the neck. A pain in the neck. Pain in the neck puede significar una persona antipática. He's a pain in my neck. Es una persona antipática. Pero también significa, I have a pain in the neck. Estoy fastidiado, tengo un fastidio, una molestia. That noise is a pain on the neck. Ese ruido es un fastidio, es una molestia. To play second fiddle. Desempeñar un papel secundario, estar en segundo plano. Usted no es el líder, usted no es la cabeza. You playing a second fiddle. Es una expresión un poco peyorativa, o sea, oh no, it's okay, I know, I'm playing a second fiddle. No, yo no soy la persona aquí que manda, no, señor. Yo desempeño un papel secundario, yo estoy en segundo plano. To play a second fiddle. Fiddle es violín a propósito.
To pull the strings, mover los hilos, dirigir sin notarse. Alguien está haciendo por debajo que se hagan las cosas. Ese es the one pulling the strings. Y finalmente, round trip. En viaje significa un viaje de ida y vuelta. Miremos algunos verbos irregulares. El verbo to become, su pasado es became. Su past participle es igual que en su infinitivo o su presente. To behold, que significa contemplar. Beheld. To feel, felt, el pasado y el participio pasado, significa sentir. Foresee, prever. Foresaw, foreseen. To mean, que significa querer decir. Meant, es el pasado y el participio pasado. To see, saw, seen. To send, el pasado y el participio pasado es sent. Miremos algunas frases con los verbos irregulares. Repasemos esto. Vamos a ver algunas frases con los verbos irregulares anteriores. To become of, ser de, hacerse de. Por ejemplo, what will become of the singer? ¿Qué será del cantante? ¿Qué llegará a ser ese cantante? Otro ejemplo, what became of her sister? What became of her sister? Fíjense que este verbo become no tiene pasado, what did became of her sister, sino what became of her sister. Está en pasado sin auxiliar. What has become of John? ¿Qué ha sido de John? ¿Qué se ha hecho John? What has become of the lady next door? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha sido de la dama que vivía al lado? Become, llegar a ser. ¿Qué ha sido de? ¿Qué se ha hecho tal persona? También esto nos lleva es un verbo muy no peculiar por su significado en español, pero que debemos entender. Become. Por ejemplo, what has become of your brother, or what has become of your parents, or whatever. Es un verbo un poco extraño para nosotros, pero de uso muy común en inglés. Además, el verbo to behold es otro caso de frases con verbos de los anteriores. We were beholding the skies at night, and suddenly we saw several shooting stars. Estábamos mirando el cielo. Mirar, behold, mirar, contemplar. Igual, mirar o contemplar. Estábamos mirando el cielo de noche y de repente vimos varias estrellas fugaces. Estrellas fugaces se dicen shooting stars. To feel like it. To feel like it significa antojársele a uno algo, antojársele a uno hacer algo. Por ejemplo, she has felt like having an ice cream. A ella se le ha antojado un helado. Y muchos otros ejemplos puede usted extraer. To feel cheap, avergonzarse, sentirse mal. After my comment, she felt cheap. Después de mi comentario, ella se sintió avergonzada. To feel cheap, sentirse como apabullado uno. Oh man, I feel cheap with what she said. Me siento avergonzado con lo que ella dijo. Otras expresiones, to feel comfortable, sentirse a gusto. They feel comfortable at your home. Ellos se sienten a gusto en el hogar de ustedes. To feel sorry for. To feel sorry for, condolerse de. He feels sorry for his friend's loss. Él está condolido por la pérdida de su amigo. Su amigo ha perdido algo. Mire la diferencia con la siguiente oración. He feels sorry for losing his friend. La primera, he feels sorry for his friend's loss. Él está condolido por la pérdida de su amigo, es decir, su amigo ha perdido algo. Pero en la siguiente, he feels sorry for losing his friend, es la misma expresión en español, él está condolido por la pérdida de su amigo, pero en este caso, en inglés está diciendo, él ha perdido a su amigo. En la primera, su amigo ha perdido algo, un libro, no sé qué se le perdió, un dinero, cualquier cosa, pero en la siguiente es el amigo mismo el que se
perdió. Entonces tenemos que anotar esa gran diferencia. To feel safe, sentirse a salvo. We feel safe walking with our pit bull. Nos sentimos seguros caminando con nuestro perro pitbull. To foresee, anticiparse o prever. We foresaw the storm, so we left early. Como puede notar, entonces, foresee significa uno anticiparse a algo, prever algo. We foresaw the storm, so we left early. Nosotros nos anticipamos, previmos la tormenta, así que salimos temprano. Otras frases con los verbos irregulares. To mean, significar, querer decir. What do you mean with your statement? ¿Qué significa o quiere decir tu declaración? To mean to. We meant to go tomorrow. We meant, pensábamos ir mañana. To mean well, tener buenas intenciones. He meant well despite the fact that it didn't work that way. Él tenía buenas intenciones a pesar del hecho de que no resultó así. To mean to o mean well, or mean to, tener la intención. I didn't mean to hurt him with my words. No tuve la intención de lastimarlo con mis palabras. No fue mi intención lastimarlo. I didn't mean to, tener la intención. Oh, I didn't mean to. No fue mi intención. I didn't mean to hurt him with my words. No tuve la intención de lastimarlo con mis palabras. To mean también significa hablar o decir en serio algo, sentir lo que uno dice. Por ejemplo, she meant every word she said. Ella sentía cada palabra que dijo. Ella sentía cada palabra que dijo. To see of significa ir a despedir. We saw them off at the airport. Fuimos a despedirlos al aeropuerto. To see into, conocerle o conocer el juego de. He has been able to see into the gambler. Él ha sido capaz de descifrar o conocer el juego a los jugadores al azar. To see through, conocer el juego de. I am poor in gambling since I never see it through. Soy pésimo en los juegos al azar porque nunca conozco el juego, nunca puedo prender el juego. Send back, devolver o reenviar. You should send back the wrong shipment. Deberías devolver el despacho equivocado. To send for significa enviar por, enviar a buscar. We send our luggage for. De nuevo, to send for, que significa enviar por o enviar a buscar algo. We send for our luggage since it didn't arrive with us. Enviamos a buscar nuestro equipaje porque no llegó con nosotros. To send significa lanzar una bola, lanzar algo como una bola, etc. He's sending the ball at 100 miles per hour. Él está lanzando la bola a 100 millas por hora. To send word significa mandar a decir o avisar a alguien. Bill is sending word about his desire to visit with us. Bill está mandando a decir que desea visitarnos por un tiempo. Vamos a avanzar en... Usted va a leer después de mí en alta voz y va a repetir cada frase respondiendo las preguntas y traduciendo su significado al español. Recuerde, la idea no es que usted todo lo traduzca al español. La idea no es que usted piense en español y lo traduzca al inglés. Ambas son equivocadas. Pero en aras de aprender el vocabulario, pues tradúzcalas al español. Ese es el único propósito. No que usted lo que está oyendo en inglés lo va a traducir al español. Usted andaría muy retrasado en la conversación y se perdería porque mientras que está traduciendo, usted no puede entender lo que están todavía hablando. Así que, notwithstanding his illness, he was able to graduate with honor. ¿Qué significa eso? A pesar de su enfermedad, él pudo graduarse con honores. Recuerde, lea en alta voz, repita cada frase, responda a las preguntas y traduzca su significado al español. Son 4 actividades que se esperan. Leer en alta voz, repetir cada frase, responder las preguntas y traducir su significado al español. Así que, segunda, the preposition under means debajo, with accuracy, and below
means not the same, but rather a general location. Usted va a traducir qué significa eso. En realidad, le ayudo. La preposición under significa debajo con exactitud y below significa lo mismo, pero en una forma más bien general, indicando una ubicación general, no exactamente debajo, perpendicular, sino no, está debajo. Tercera, I have been working here until today. I had been working as far as I could. Can you tell me any difference between until and as far as? One means time, the other means distance. Which one? Regarding your performance, I have to tell you that I am positively impressed. What expression is correct? Like I told you or as I told you? Nuevamente la número 7. What expression is correct? Like I told you or as I told you? Ya lo hemos estudiado antes. How do you say in English entre ella y él? What is the difference in meaning between beside and besides? Can you explain the difference between among and between? Is it correct to say among you and I? Can you see the double R? Can you see the double R? En esta 11 hay dos errores. Among you and I. Hay dos errores. ¿Puede usted identificarlos? Si los identifica, me alegro mucho. Va avanzando. Hay dos errores en la 11. Everyone may come in but Peter. What does but mean? ¿Qué quiere decir but en esa expresión? Even though about was not listed as the preposition, it is such. Do you know the meaning of about? Be is not a very used preposition, but it means a mean used for a purpose, like be a Madrid. Due to the rain, the outdoor presentation was canceled. In view of the demand, we will continue with this class. When speaking of temperature, you never say under zero, but below zero. ¿Está claro? Al hablar de temperaturas en inglés nunca se dice under, significa debajo literalmente, sino below. Below, never under zero. No, that's broken English. Vamos con la 18. It was roughly around 4 a.m. when the thunderstorm erupted. It was roughly around 4 a.m. when the thunderstorm erupted. Sigamos con algunas de las frases, ya estamos a punto de terminar esta lección. What is the difference in meaning between by and for? Remember, by means authorship. For means ownership. See next examples. The letter was written by my daughter. The letter was written by my daughter. La carta fue escrita por mi hija, es decir, es de su autoría. Pero la expresión the letter was written for my daughter, dice la carta fue escrita para mi hija. No se conoce el autor, pero es de ella. By the way means a propósito, and it is used as a preposition to establish a relationship between what was said and what follows. Is it true that all the applicants failed the test, but you? Can you identify the prepositions in all the phrases above and even in this one? As per your request is the correct expression, but old. You should use as you requested, with the same meaning and more up to date. As per your request is the correct expression, but old. You should use as you requested, with the same meaning and more up to date. Okay, we're done for today. Thank you for being with us. Glad you're keeping on. Me alegra de que continúes. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm so glad you have already come all the way to this lesson. Thank you. It is an honor. It is a pleasure to know that you are using this material for your own benefit.
Me alegro de que usted siga estudiando estas lecciones. Me alegro porque es para su propio beneficio. Bye bye now. I'll see you next time. Bye bye.